hacíamos seguimientos a los intérpretes y les decíamos, estás ejerciendo como intérprete, no como docente. Quien tiene que desarrollar todo su proceso de docencia es el profesor. Tú estás como intérprete, tienes conocimientos, eso facilita claramente el ejercicio de la interpretación, de llevar a cabo los procesos de transferencia de una lengua a otra. Claramente eso facilita, pero tú no eres profesor, tú no eres docente. Los estudiantes no son tus estudiantes, son estudiantes de los docentes. Y porque todo depende del contexto. Intérpretes, el podcast. En esta semana publicamos un reel donde se hacía precisamente el comparativo entre eres un intérprete ayudante, aquel que le manda un mensajito, que le dice, mira, esta es la tarea, que hace esto, hace el otro, o eres un intérprete donde lleva y trae información solamente. Franci, quisiera preguntarte, ¿qué sería lo correcto de acuerdo a tu experiencia de años? Frente a tu pregunta de si tenemos que ser ayudadores, yo creo que eso ha ido cambiando, de alguna manera ha ido cambiando también por todos los procesos de cualificación, con la formación profesional que se está dando en diferentes países, aquí en Colombia se está dando, y ya cada vez somos más conscientes, no, no soy el intérprete ayudador, y afortunadamente yo vengo de una escuela de personas sordas con las que yo fui formada y que tenía supremamente claro que yo no era el intérprete ayudador. Se dio en determinado momento, pero yo tuve muy claro que no era el intérprete ayudador. Efectivamente, a veces se confunde porque como no había profesión de intérpretes, la mayoría de los que ejercían esta labor, la interpretación, eran licenciados en diferentes áreas. Entonces, para ellos era muy difícil no pasar esa línea tan delgada ser docente y ser intérprete al mismo tiempo. Si se estaba ejerciendo como intérprete, entonces nosotros hacíamos seguimientos a los intérpretes y les decíamos, estás ejerciendo como intérprete, no como docente. Quien tiene que desarrollar todo su proceso de docencia es el profesor. Tú estás como intérprete, tienes conocimientos, eso facilita claramente el ejercicio de la interpretación, de llevar a cabo los procesos de transferencia de una lengua a otra. Claramente eso facilita, pero tú no eres profesor, tú no eres docente. Los estudiantes no son tus estudiantes, son estudiantes de los docentes, no de nosotros. Por eso nosotros entonces hemos sido muy tajantes en el tema que claramente hay contextos muy específicos que se tienen que analizar porque es muy delicado. Estamos tratando con niños sordos menores de edad y entonces a veces es complejo. Entonces ya no solamente es en el aula de clase, sino que pasamos a procesos de orientación con psicología por determinadas situaciones que se presentan. Entonces, ¿cómo actúo yo como intérprete frente a todas esas situaciones en un contexto educativo donde se dan como todas esas variables? Entonces, sí es muy importante tener claridad que sí hay una diferencia total de ser intérprete en otros contextos, como en los medios de comunicación, porque aquí, por ejemplo, estoy frente a una pantalla, yo no tengo interacción con personas sordas directamente, no la tengo, pero tengo otras responsabilidades, sí, tengo otras exigencias en este contexto de los medios de comunicación que no me exige la misma, el mismo conocimiento y esa interacción con los usuarios sordos, y no solamente sordos, sino oyentes también, que ya en algún momento, hace poco estuve en un evento y nos decían, no queremos que nos llamen usuarios, díganos, somos intérpretes para personas sordas y para personas oyentes, no queremos ser llamados usuarios, era lo que nos decían últimamente las personas sordas aquí en Colombia, ¿no? Pero sí, efectivamente, es claro que tenemos pues como ese rol, el rol es sí, mediar en la comunicación, pero los contextos son totalmente diferentes y se requieren otro tipo de especificidades en el contexto educativo que no se requieren en otros medios. Sí.